Buen día, mi nombre es Alejandra Mosqueda Herrera y les hablaré un poco sobre los electrodos. Los electrodos son la forma más común de visualizar transductores y son utilizados en aplicaciones clínicas, fisiológicas y biológicas. Pero sí, ¿qué es un transductor? Es un dispositivo capaz de transformar o convertir una señal de energía como entrada en una señal eléctrica como salida. Un ejemplo podría ser la temperatura, presión, sonido, humedad, voltaje, corriente y pH. Esta interfaz entre la instrumentación eléctrica y un sistema vivo puede tener más aplicaciones, como puede ser detectar la actividad eléctrica del cerebro, también conocido como el electroencefalograma, que unas condiciones puede ser que esté en reposo, en vigilia o sueño. Y también otro muy común es el electrocardiograma, que detecta la actividad eléctrica del corazón. Existen algunos tipos de electrodos que se aplican en sistemas de instrumentación, como son los electrodos para fines médicos, los electrodos para soldadura, electrodos para protección catódica, entre otros. En este tema nos enfocaremos un poco más en lo que son los electrodos para fines médicos, que son los electrodos metálicos. Los electrodos metálicos, debido a su simplicidad, se usan ampliamente para el registro como la estimulación en sistemas biológicos. Existen varios criterios generales que se deben de respetar, y una de ellas es que sean resistentes a la corrosión y no tóxicos. Uno de los materiales típicos son los materiales nobles, el acero inoxidable, la plata alemana y compuestos de tungsteno. Para la mayoría de las aplicaciones se debe de evitar utilizar el cobre, ya que el cobre es tóxico y se corroe fácilmente. Una de las aplicaciones principales de los electrodos metálicos, como se había mencionado, son los del electrocardiograma de diagnóstico. Esta técnica de grabación tiene ubicaciones estandarizadas de electrodos. Una de sus técnicas es el sistema del triángulo de Eindhoven, que trata sobre la polaridad de las terminales, indicando en las flechas de cómo va el sentido de la corriente. En la imagen podemos ver el triángulo de Eindhoven y podemos observar la ubicación que debe tener cada uno de los electrodos para poder obtener nuestro resultado. En la otra imagen se puede observar el ciclo cardíaco, donde podemos representar cómo se deben de ver las ondas y su significado en cada onda es la onda P, representa la contracción auricular, la onda QRS es la actividad eléctrica producida por la contracción ventricular y la repolarización de la auricular, la onda T es la repolarización de las ventrículas y por último la onda U, que todavía no está bien definido, pero por varias fuentes determinan que es la repolarización de las fibras. Otra aplicación también mencionada es la del electroencefalograma. Esta aplicación se utilizan los electrodos de oro o de cloruro de plata-plata y en algunos casos se utilizan agujas subcutáneas de acero inoxidable. Como podemos ver en la primera imagen, los electrodos de superficie son generalmente discos que están contorneados para adaptarse a la parte del cuerpo. Se aseguran con cinta adhesiva, banda elástica o con algunos cascos, como se puede ver en la siguiente figura. Una nota muy interesante es que ese tipo de electrodos no se deben de apretar mucho en la cabeza, ya que estos pueden generar señales de electromiograma. El electromiograma son las señales eléctricas que puede mandar el músculo. Entonces, al momento de apretarlas mucho en la cabeza, ese tipo de señales son los que generan ruido en el electroencefalograma. Las consideraciones de interfaz de electrodo es que la interfaz entre un electrodo metálico y un electrolito es crítico,
ya que la interfaz del electrolito y el electrodo, donde el tejido biológico o la solución humectante es el electrolito. Se puede observar en la siguiente imagen, donde en el electrodo y el electrolito existen actividad electroquímica, dando como resultado una diferencia de potencial eléctrico. Esta diferencia produce un desplazamiento de corriente directa y esta se puede representar como un circuito RC, como se puede observar ahí, dependiendo tanto de la frecuencia como de la densidad de corriente. Aquí podemos observar el electrolito, el gel, que está haciendo contacto con la piel. Aquí es donde ya entra lo del electrodo, electrolito. Si definimos una impedancia de polarización del electrodo de AC, tenemos que ZP es igual a R menos J sobre omega C, y la polarización de DC se define como el voltaje cero. Entonces el umbral de densidad de corriente es aproximadamente JTH mayor que B0 sobre SZP, donde JTH es el umbral de densidad de corriente que se mide en el área sobre metro cuadrado. La S es el área de la superficie de la interfaz y se mide en metro cuadrado. Y ZP es la magnitud de la impedancia de polarización de CA y se mide en ohms. En esta figura podemos observar que existe la polarización de CD. En esta imagen, la polarización del electrodo de CD con potencial de polarización de CA, donde el contacto con el electrodo electrolito se realiza en tiempo cero y el potencial de CA es en tiempo 1. Empieza la actividad. En esta parte se analiza el comportamiento del capacitor y resistencia de función de la densidad de corriente en la interfaz del electrolito y el electrodo. Los efectos de la impedancia cuentan con varias desventajas. No hay forma de eliminar la impedancia de polarización de AC, ya que debe existir una densidad de corriente. Se puede reducir mediante amplificadores de impedancia. Se puede aumentar el área de superficie del electrodo, pero solo por rugosidad. Y la platinización, donde se obtiene una granularidad del recubrimiento del electrodo. Una de estas grandes técnicas que se utilizan en la actualidad es la técnica de aplatinización. La técnica de aplatinización es un método que se utiliza para el enchapado, donde un electrodo platinado brillante, como el ánodo, se utiliza como el ánodo y el electrodo para ser platinado como el cátodo. En la figura se ilustra que el efecto del tiempo de plantación sobre la capacitancia de polarización del electrodo en serie con la densidad de corriente como parámetro. Las grandes densidades de corriente, como se puede observar aquí, provocan la descamación de las partículas de platinado. Aquí podemos observar que el más eficiente y el que menos curvatura tiene es el electrodo de 5 centímetros cúbicos. Y este es el electrodo ideal para poder tener planificación en menos tiempo y sin descamación del material. Otra técnica que se utiliza mucho es la técnica de 4 electrodos de corriente cero, que es el método más simple de corriente cero, donde se muestra una forma de un brazo de un medio de puente eléctrico y soporta una corriente en serie y consta de 2 ondas de potencial de corriente cero. Lo que logra es que cuando el RB y el CB se ajustan en el voltaje a través de esta combinación, sea igual a la magnitud y fase del voltaje. La imagen podemos ver que en esta parte de aquí se puede observar el sistema simplificado donde MA, como se puede ver aquí, es de ganancia unitaria, solamente se encuentra 1 a comparación de la segunda imagen. En esta parte de aquí es un amplificador equilibrado con un sistema de medio puente de 4 electrodos.
podemos observar que C es una cámara de muestra, CA es un amplificador comparador, MA es un amplificador de medición, el CB es un capacitor de equilibrio, el RB es una resistencia de equilibrio, la T es el transformador del puente, la G pues es nuestro generador, omega es nuestro electrodo de trabajo y P son los electrodos de la sonda. La resolución de la capacitancia se rige por medio de esta relación, donde R y C son valores verdaderos de la muestra. Este sistema tiene una ventaja de que las lecturas directas se obtienen con el mínimo de tiempo y esfuerzo. Ese es uno de los métodos que se utilizan, métodos o técnicas que se utilizan en la actualidad para poder obtener un mejor resultado sobre nuestros electrodos. Muchas gracias por su atención, que tenga buen día.